Libro de San Juan, capítulo 10, versículo 1 al 7. Si usted lo encontró, nos ponemos de pie como es nuestra costumbre. Pone en silencio el celular. Bueno, me acordó, ese celular me acordó. Amén. Y le vamos a dar lectura a la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así su palabra. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más agradecemos como cada día domingo por la tarde esta maravillosa oportunidad de reunirnos como iglesia, como pueblo suyo, para adorar, para exaltar y para glorificar su nombre. Padre, gracias porque sabemos que su Espíritu está en nosotros, que su bendita presencia está en nuestras vidas, Padre, y se manifiesta a través de la alabanza, a través de la adoración y a través de la exhortación de su palabra. Por eso le ruego que a través de su palabra, una vez más usted pueda hablar a nuestras vidas, a nuestras conciencias, a nuestros corazones, que su palabra pueda ser la luz, la guía necesaria para cada uno de nosotros. Dios del cielo, gracias. Yo le ruego una vez más por misericordia que tome dominio de mi mente, de mi corazón y de mis palabras, y que todo lo que salga de mis labios sea solamente para honrar su nombre. Dios del cielo, gracias, y pedimos su bendición en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Vamos a ir a la palabra del Señor. Este pasaje bíblico, hermano, que acabamos de leer en el capítulo 10 del libro de San Juan, es como el resultado del capítulo 9. No sé si alguien ha leído el capítulo 9 del libro de San Juan. En el capítulo 9 pasó algo sorprendente. Jesucristo en su misericordia hizo uno de esos milagros que poco o rara vez, o no sé si los volveremos a ver sobre la faz de la tierra. Sanó a un ciego. Y usted dirá, ¿un ciego? Pero es que era ciego de nacimiento. Él nunca vio. Él nunca tuvo la gran oportunidad de ver. Pero Dios en su misericordia y en ese poder glorioso que tiene, lo sanó. Oiga, qué tremendo beneficio, sanar a una persona, brindarle bienestar, brindarle calidad de vida, porque cuando uno tiene una limitancia, cuando uno tiene algún problema, ya sea físico, emocional, de cualquier índole, uno vive limitado, no vive la vida completa, sino que hay siempre dificultades. Pero el Dios que nosotros tenemos tuvo misericordia de este hombre y lo sanó. Gloria a Dios por eso. Lo complicado de esto es que en el primer siglo no se podía llegar y sanar porque habían ciertas reglas. ¿En qué sentido? Los judíos no se podía hacer nada en el día de reposo. Y este hombre justo se tocó con Cristo en el día de reposo y Dios lo sana en el día de reposo. Entonces se armó un gran problema, una gran dificultad, porque las personas cuando vieron al hombre sanado, imagínese usted que usted conozca a una persona que nunca ha visto y que después lo vea viendo, o sea, es como, wow, es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces,
la gente que lo vio, incluso le preguntaban, tú eras el ciego, imagínense, tú eras el que no veía. Y él le decía, sí, ¿y quién te sanó? Y miles de preguntas y preguntas y preguntas, que yo pienso que nosotros también la haríamos. Pero no contento con esto, tomaron a este hombre al que había sido sanado y lo llevaron delante de los fariseos, delante de los sacerdotes, delante de los escribas, para mostrarle, oiga, algo pasó. ¿Y qué pasó con esto? Estos religiosos, entre comillas, interrogaron a este hombre. Oiga, ni siquiera le preguntaron cómo te sentís, cómo estás. ¿Ah? Oye, qué bueno que ahora ves, qué bueno que te hicieron esta gran ayuda. No le preguntaron, sino que lo llevaron, me imagino que lo sentaron y le empezaron a preguntar, ¿quién te sanó? Y él ni siquiera apenas conocía a Cristo. Y lo interrogaron y no contento, y en esa interrogación le preguntaron, pero para mí que tú no eras sano, no eras enfermo de nacimiento. ¿Ah? Porque ya siempre buscando los detalles. Y no contento con esto, dice el capítulo 9, no voy a predicar del capítulo 9, pero es para que te entienda qué es lo que quiere decir Dios en el capítulo 10. Entonces, no contento con eso, llamaron a los papás. Mandaron a llamar al papá y a la mamá del hombre que había sido sanado. Y también lo interrogaron. Tenían que dar fe de que su hijo había sido ciego de nacimiento. Y se formó todo un alboroto, hermano. Resultado de esto, a este hombre lo expulsaron del judaísmo. Porque al término de su interrogación, ¿sabe lo que él hizo? Confesó de que Cristo era el Hijo de Dios. Él dijo, Él es el Hijo de Dios y creo en Él. Y esto fue una blasfemia para el judaísmo. Y le dijeron, te vas. Te vas. No perteneces aquí. Wow. Oye, qué terrible. Qué terrible. Dios nos ayude, hermano. Es impresionante cuando uno ve cómo Cristo ayuda a una persona y los demás, en vez de alegrarse, los demás, en vez de saltar junto con Él, de ver que Cristo le cambió la vida y le cambió la calidad de vida, hermano, lo único que se preocupaban los fariseos, los saduceos y los escribas, lo único que se preocupaban era de su religión, de sus normas y de ellos mismos, pero ellos nunca se preocuparon realmente del pueblo. Nunca se preocuparon realmente de las necesidades de las personas. Ellos estaban preocupados de sus normas, de sus leyes, pero no había misericordia, no había amor, no había empatía hacia las ovejas que eran del pueblo. Ellos eran los que estaban a cargo del redil. Ellos eran los pastores del redil. Ellos eran los pastores del pueblo de Israel. A cargo de ellos estaban las ovejas de Israel. Pero a ellos poco les importaban las ovejas del pueblo. ¿Está aquí, hermano? Entonces, cuando se armó todo este alboroto, Cristo en el capítulo 9 escuchó que habían expulsado a él. Lo habían expulsado. Y como resultado de todo eso, Cristo en el capítulo 10 habla de la parábola del redil. ¿Está aquí, hermano? Ayúdenos al Señor. Y comienza y da toda esta parábola o esta alegoría, como usted quiera decirle, referente a la oveja y al redil. Pero, ¿por qué habla de esto? Por lo que aconteció, por lo que se vivió con ese hombre y por lo que hicieron los fariseos y los sacerdotes. Amén. Hermano, cuando hablamos del redil y cuando habla esta parábola, está hablando de la relación del pastor con las ovejas. Este pasaje que acabamos de leer habla de la relación del pastor con las ovejas y habla del redil. ¿Y qué es el redil? Para que vamos entendiendo. Y el redil era como el lugar donde guardan las ovejas. ¿Ya? Sí,
yo tengo que entender con pera y manzana, por si acaso, ¿ya? Entonces, y el redil era una cerca o una muralla de piedra en el primer siglo, lo hacían así, más o menos 3 metros. ¿Y qué hacían? Los pastores, cuando ya cae la noche, ¿qué hacen? Llevaban a todas las ovejas y las metían al redil. Y el redil tenía una abertura que era la puerta. Entonces, ¿qué hacían los pastores? Llevaban las ovejas y las metían en el redil. ¿Y qué hacían? Por lo general, los pastores buscaban una persona y le pagaban a esa persona para que se quedara en la puerta del redil y durmiera toda la noche cuidando las ovejas. Esos eran los pastores que tenían dinero, porque los que eran más pobres, se quedaba uno de los pastores cuidando toda la noche. Amén. Entonces, en el primer siglo, Jesucristo usa este elemento para tratar de explicar un poco lo que aconteció en el capítulo 9. Y toma este elemento. ¿Por qué toma este elemento? Porque en el primer siglo todos conocían lo que era un redil. Todos conocían la forma de cuidar el rebaño, de cómo se llevaban las cosas en el rebaño, en las ovejas. ¿Por qué? Porque el trabajo del rebaño era el mejor trabajo del primer siglo. Ahí se sacaba lana, carne, leche, queso, mantequilla, lo que usted quiera. O sea, era el mejor trabajo, todos lo conocían. Entonces Cristo toma esta parábola para explicar algo glorioso. Amén. Ayúdenos el Señor. Dios nos bendiga. Pero nos damos cuenta, hermano, con todo lo que pasó en el capítulo 9, todo lo que aconteció con este hombre que fue expulsado, nos damos cuenta que el sistema del judaísmo en el primer siglo no se preocupaba del redil, del pueblo de Israel, sino que ellos se preocupaban de sí mismos. Se preocupaban de ellos estar bien. Se preocupaban de que el pueblo hiciera lo que ellos decían. Ayúdenos, Señor. Pero nunca se preocuparon realmente del bienestar del redil, del bienestar de las ovejas. Ayúdenos, Señor, ¿eh? Amén. Ayúdenos, Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. De ahí que viene la parábola, entonces, esta parábola del redil. Y cuando Cristo comienza a hablar, la puerta es Cristo. La puerta del redil es Cristo. El redil es la nación de Israel. ¿Ah? El que se quedaba cuidando la puerta, podríamos decir que puede haber sido, estoy tratando de ilustrar, puede haber sido Juan el Bautista, porque él le abrió la puerta a Jesucristo, ¿se recuerdan? Para que entrara al redil. Pero él cuidó el redil antes que llegara el pastor. Ayúdenos, Señor. Y la puerta de las ovejas, que es Cristo, es la que lleva a la gente fuera del redil. Por ejemplo, la palabra del Señor, yo quiero que vaya conmigo, tome su Biblia o el celular donde tenga la escritura. Dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta, en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Amén. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Señor. Amado hermano, la puerta es Cristo. Ahí está. En la puerta. Él es Cristo. La puerta del redil es Cristo. ¿Y por qué Cristo comienza a hablar de esto? Porque estaba el redil antiguo, el redil del judaísmo, el redil de esa religión legalista, que no se preocupa realmente de las personas, que no se preocupa realmente de la necesidad de las personas. Entonces Cristo es la puerta. ¿Y qué hace Cristo? Cristo llama a sus ovejas. Wow. ¿Cuántas ovejas de Cristo hay aquí? Porque a veces, lo queramos o no, nosotros estamos viviendo en una religión que no nos satisface. Nosotros a veces llevamos una religión que no suple nuestras necesidades. Vivimos en una religión que no causa nada, que no genera cambios en mi vida.
Vivimos en una religión muerta, en una religión de costumbre, en una religión donde tenemos que hacer cosas, donde hay la religión que nos enseña que tengo que hacer cosas para ganarme la salvación. Y no, la salvación viene por gracia, por fe, por Cristo. Entonces, ¿qué hace Cristo? Cristo viene porque Él es el buen pastor, Él es la puerta de las ovejas y Él se para en la puerta y nadie puede entrar o salir a menos que pase por la puerta, que es Cristo. ¿Está aquí, hermano? Entonces, ¿qué hace Cristo? Cristo viene a ejemplificar lo que pasó con el que estaba ciego. El ciego estaba allá en el judaísmo, en una religión muerta que nunca suplió su necesidad. Fue expulsado, pero Cristo lo llamó a un nuevo redil. ¿Está aquí, hermano? Ayúdenos el Señor. Entonces, ¿qué Cristo viene a hacer? Cristo viene a ser la puerta, el lugar de traspaso, de salir de una religión muerta, de salir de una religión donde no hay cambio, de salir de una religión donde todo se basa en mis necesidades, pero Dios nos llama a una religión distinta, a una religión viva, donde hay vida eterna. ¿Está aquí, hermano? Pero para salir de ahí y para disfrutar de una vida eterna, para disfrutar de una vida abundante, para disfrutar del gozo, de la paz, de la alegría de Cristo, no hay otra forma. No tratemos de pasar por fuera, porque los que tratan de pasar por otro lado, la puerta es Cristo. No hay otra forma. No hay manera de llegar a tener vida eterna, no hay manera de llegar a tener gozo, paz y cambio real en mi vida, a menos que pase por Cristo. Pero hoy día hay muchos que tratan de llegar a la salvación, hay muchos que tratan de mostrarnos un camino para salvarnos, pero que no es Cristo. Haz esto otro, préndete un incienso, hace manda, escucha estas canciones, reflexiona en esto, medita en esto. No. Jesucristo dice, todo aquel que trata de llegar al redil por otro lugar es salteador, es mentiroso, es ladrón. ¿Está aquí? Hermano, y esto nos llama la atención porque todo aquel que trata de llegar por otro lado está tratando de llegar de manera solapada, de manera escondida, con engaño. Hoy día nos encontramos con religión, entre comillas, que son raras, que tienen algo extraño, que andan con doctrinas raras, que tergiversan la palabra, que te muestran una manera que no, en medio todo es extraño. ¿O no? Ayúdenos el Señor. Hoy día vivimos tiempos donde cosas que parecen que brillan, que parecen que son de oro, pero no es oro. Ayúdenos Dios. Pero Jesucristo, por eso Él dice, yo soy la puerta. Él es la puerta. Él es la puerta de las ovejas. Nadie puede entrar. Hermano, el que se quedaba cuidando las ovejas durante toda la noche, en el fondo se convertía en la puerta. Nadie podía entrar y nadie podía salir a menos que pasara por el que estaba en la puerta. Y Cristo es la puerta. ¿Está aquí, hermano? Cristo es la puerta. No hay otra forma de tener el evangelio, de tener salvación, de tener paz, gozo y de tener todo el bienestar que Dios nos puede dar, a menos que pasemos por Cristo, a menos que yo reciba a Cristo como mi Señor y como mi Salvador. No, me logro entender, ¿no? No hay otra manera, no hay otra forma. Hay gente que trata de alegrar su vida, hay gente que trata de darle chispeza a su vida, hay gente que trata de darle color a su vida, haciendo miles de cosas, pero no hay otro camino, hay una sola puerta y esa se llama Cristo. No gastemos energía, no gastemos dinero, no gastemos tiempo, no dejemos que se nos pase el tiempo tratando de llenar, de satisfacer nuestra vida con cosas, porque la única puerta es Cristo. ¿Está aquí, hermano? Cristo es lo único que tenemos. Algunos tienen más de Cristo. Gloria a Dios por eso.
Cristo es lo único que tenemos y Cristo es suficiente. ¿Cuántos pueden decir eso? Cuesta. Ayúdenos al Señor. Pero hay muchos que hoy en día tratan de llenar, de satisfacer su vida con otras cosas. Pero la puerta es Cristo. La puerta es Cristo. Por eso la palabra del Señor dice, donde estábamos leyendo, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Ayúdanos, Señor. No hay otra manera. Usted dirá, pastor, pero yo ya acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Bueno, gloria a Dios por eso. Qué bueno. ¿Cuántos hijos de Dios, hijas de Dios hay aquí? Ayúdenos el Señor. Ayúdenos el Señor. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Pero hoy día a través de esta parábola quiero nombrar 4 características de la oveja verdadera. Amén. 4 características que tiene que tener la oveja verdadera. Si usted no las tiene, hay que ver a qué Dios entregó su vida. Porque si yo he confiado en un evangelio que no es verdadero, la salvación que tengo tampoco puede ser verdadera. Está aquí. Por eso que Dios se coloca en la puerta. Él saca. Nadie entra ni nadie sale. En el primer siglo, ¿sabe lo que hacían los pastores? Por lo general, eran varios pastores que tenían varios grupos de ovejas y tenían un puro redil. Y guardaban las ovejas. Y en la mañana, el portero, cuando llegaban los pastores, el portero los dejaba, abría la puerta. Entonces, ¿qué hacía cada pastor? Las llamaba por su nombre. Así lo hacían. Entonces las ovejas salían y se iban por donde su pastor. Porque las ovejas conocían la voz de su pastor. Amén. Ayúdenos al Señor. Dios nos bendiga. Por eso, primera característica de una oveja verdadera, de un cristiano verdadero, de aquel que ha recibido realmente a Cristo, de aquel que realmente ha entregado su vida a Cristo. La primera característica, que la oveja oyen su voz y la conocen. Amén. Primera característica de la oveja verdadera: oye su voz, escucha su voz, escucha su palabra. Amén. Dios bendiga a los que aman la palabra de Dios. Dios bendiga a aquellos que se desesperan, que se incomodan porque no han leído la palabra. Porque la verdadera oveja oye su voz, se preocupa de su palabra. Hermano, aquellos que no conocen a Cristo no está en ellos esa necesidad de leer la Escritura. A ellos les da lo mismo leer o no leerla, qué es lo que dice o qué es lo que no dice. Pero una oveja verdadera se interesa en la palabra de Dios. Una oveja verdadera de Dios se interesa en lo que dice la Escritura referente a su pastor. Amén. Dios bendiga a los discipulados. Dios bendiga a los estudios. Dios bendiga la Escritura. Amén. Dios bendiga a aquellos que nos esforzamos por tratar de leer, porque a veces, yo sé que a veces no tenemos ganas de leer, pero tenemos que leer. ¿Está aquí? ¿Cuántos capítulos se leyó esta semana? No me diga, no. Porque esta semana yo leí re poco. Puedo quedar en vergüenza. Dios no ayude. Pero la oveja verdadera oye su voz.
oye su palabra, se interesa en lo que dice la Escritura. Nosotros, hoy día hay ovejas que no le interesa la palabra de Dios, que no le interesa la Escritura, que no le interesa aprender, que no le interesa saber lo que Dios dice referente para nuestra vida y la salvación. No le interesa, pero la oveja verdadera escucha su voz cuando Dios habla, pone atención, cuando Dios nos dice algo, obedece a su palabra. ¿Está aquí, hermano? La oveja verdadera pone atención a su palabra, no la cuestiona, no reclama, no se enoja, no, le encanta la voz de su pastor, su palabra. Cuando hablo de pastor no soy yo, es Cristo por si acaso. Amén. ¿Está aquí? Ayúdanos al Señor. Una de las características que tiene una oveja verdadera es que oye la voz de su pastor, le pone atención a la Escritura. Dios nos ayude. Segunda característica. Conocen a Cristo. La oveja verdadera conoce a Cristo y son conocidos de Él. Veamos lo que dice la palabra. Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Él las conoce. Ellos conocen a Cristo, conocen a su pastor y son conocidos de Él. Amén. Recuerde que nosotros vivíamos en una religión muerta. Nosotros venimos de una religión que no nos daba frutos, pero Dios de allá nos llamó. Amén. Bueno, creo que todos salieron de allá. Porque a veces llegamos al Evangelio y seguimos con una religión muerta. No porque estemos aquí en la iglesia o en los caminos de Dios significa que tengamos una religión viva. A veces dentro de la iglesia evangélica hay gente que lleva una religión evangélica muerta. Pero la oveja verdadera conoce su voz, conoce a Cristo y es conocida de Él. ¿Esto qué significa, hermano? Las verdaderas ovejas seguirán a Cristo y no a falsos maestros ni a falsos pastores. Amén. Hoy día se da mucho, bueno, siempre se ha dado en el Evangelio por lo que yo tengo uso y razón, que hay muchos hermanos que a veces corren de un lugar a otro. No, vamos allá. No, vamos acá. ¿Ah? De un sistema saltan a otro sistema, de una secta saltan a otra secta y andan buscando por aquí y por acá. Hoy Jesucristo es la puerta. Andan buscando satisfacer sus necesidades. Andan buscando y andan en busca de una religión muerta. El verdadero cambio lo genera Cristo. Cristo es la puerta. Hay gente que anda de un lugar a otro y lo único que demuestra que no son ovejas verdaderas. Porque la oveja verdadera reconoce a Cristo y Cristo le conoce y conoce y escucha su voz. ¿Está aquí, hermano? Ayúdenos al Señor. Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude, hermano amado. Tercera característica. Siguen a Cristo. Siguen su palabra. Lo siguen a Él. Él las llama. Y las ovejas le siguen. Amén. Amén. ¿Cuántos están siguiendo a Cristo? Amén. Esto no habla de obediencia. La oveja sigue a Cristo. La oveja se somete. La oveja se somete a la palabra. Y lo sigue a donde vaya. Le obedece lo que le diga. Amén. ¿Está aquí? Oiga, si hay algo que nos cuesta, es obedecer al Señor. Y quizás nos cuesta porque a lo mejor no sé si seremos verdaderas ovejas. Porque la oveja verdadera lo sigue. No hay problema. Cuando uno se somete, cuando uno ama, está aquí. Los que estamos casados cuando estábamos pololeando, se recuerda, ¿no? Ya va a empezar el pastor. Íbamos para allá, íbamos para acá. Hoy nos sometíamos, ¿no? Ahora hay algunos que no se quieren someter. ¿Está aquí?
Pero la verdadera oveja sigue a Cristo. Es obediente. Se somete. Viene a la iglesia. Oiga, porque una de las cualidades de la oveja es que las ovejas se reúnen. No andan solas, se reúnen. Aquí hay algunos que hay que ir a buscarlo. Hay que llamarlo. Oye, si soy una oveja, ¿verdad? Tenéis que llegar solita al redil. Ahí está la puerta. Bueno, está el hermano Néstor, no es Cristo, pero... Pero tenemos que llegar solitos. ¿Está aquí, hermano? Si no te llaman, si no te mandan un WhatsApp, no vienen. La verdadera oveja sigue a Cristo, se somete, es obediente a su palabra. Hermano, ahí en Mateo, mire, esto es sumamente importante. Mateo capítulo 7, si quiere va conmigo. La verdadera oveja se somete, es obediente, obedece a Cristo, le sigue donde quiera que va. Siempre y cuando viva, si es que no vive voluntaria y persistentemente y en abierta desobediencia. Porque hay ovejas que son rebeldes, hay ovejas que no se someten, hay ovejas que no hacen la obra de Dios, hay ovejas que no hacen la palabra ni hacen la voluntad de Dios, hacen lo que ellas quieren, ¿o no? Van donde quieren, hablan lo que quieren, hacen lo que quieren, pecan cuando quieren, viven deliberadamente como quieren, pero dicen que son ovejas de Cristo, dicen que son salvos. No sé, la oveja verdadera sigue a Cristo, se somete a la voluntad de Dios. Y ojo con esto, en Mateo capítulo 7, versículo 23 dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Va a llegar un día en que estaremos delante de Dios y algunos van a llegar: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos y predicamos en las plazas, hicimos esto otro. Pero el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 23 dice: apartados de mí, nunca os conocí. Porque la oveja verdadera sigue a Cristo. Es obediente, se somete. Amén. Es poco amén. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Si hay algo que nos cuesta hoy en día es someternos a la palabra, es someternos a lo que el Señor nos dice. ¿Y por qué? Porque estamos viviendo tiempos donde estamos luchando de una forma ideológica, con nuevas formas de ver la vida. Hay iglesias enteras, denominaciones que han cedido ya, hermanos, a muchas cosas, pero que el Señor nos ayude a nosotros. Si somos ovejas verdaderas, si usted es una oveja verdadera de Cristo, si usted realmente ha entregado su vida a Cristo, vamos a tener que seguirle y obedecer a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ayude. ¿Está aquí? Porque hoy día vivimos evangelios distintos y el evangelio es uno solo. Uno solo. Una sola es su palabra. Un Dios, una fe, un bautismo, uno. Todo es uno. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La cuarta y maravillosa característica de una oveja, de una verdadera oveja, hermano, de un verdadero cristiano, lo encontramos en el capítulo 10, pero en el versículo 28, que está hablando de lo mismo. Y dice que la verdadera oveja tiene vida eterna. Wow. Oye, ¿cuántos dicen amén? Oye, la verdadera oveja tiene vida eterna. Me gustaría decirle, la verdadera oveja tiene un BMW 2456, no sé, pero no dice eso. La verdadera oveja tiene vida eterna. Oye, poco amén. Dios no, yo pensé que ahí me iban a votar con el amén. Pero mire lo que dice el versículo 28, hablando Cristo de lo mismo. Dice: y yo les doy
vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Wow, hermano. ¿Usted tiene vida eterna? La verdadera oveja tiene esa seguridad. Soy salvo. Soy salvo. Cristo cuida de mí. Nadie me arrebatará de su mano. ¿Cuántos pueden decir eso? Hermano, no es lo mismo caminar por estas calles, por esta ciudad, por este país, sabiendo que soy salvo a que no soy salvo. No es lo mismo. Porque cuando uno es una oveja verdadera, tiene esa certeza, esa seguridad que el Señor me salvó. Él me perdonó y me dio vida eterna. Y le sigo, escucho su voz, le conozco y me someto a su voluntad. Y Él me da vida eterna. ¿Está aquí, hermano? Ayúdenos al Señor. Esa seguridad que si Él viene nos vamos con Él. Esa seguridad que si Él viene por su iglesia nos iremos con Él. ¿Está aquí, hermano? ¿O hay duda? No puede haber duda. Porque si hay duda, a lo mejor no soy una oveja verdadera. Y tengo que ser una oveja verdadera porque Él es la puerta de las ovejas. Él las llama y las que son de Él salen. Él quiere sacarnos de esa religión que no produce. Porque a lo mejor venimos a la iglesia, a lo mejor nos reunimos, venimos domingo, los jueves, cooperamos, no sé, a lo mejor usted ofrenda, ayuda, coopera, viene a los estudios, no sé. Pero hay una insatisfacción quizás dentro de su vida, hay algo que no te llena, hay algo que todavía estamos dependiendo de este mundo. Porque hay gente que depende de las cosas de este mundo para ser feliz. Necesitamos a veces poner al bombo fica para reírnos. Necesitamos ir a comprar un teléfono para estar satisfechos. Necesitamos tener logros. No estoy diciendo que esto sea malo, el teléfono, conseguir logros, pero a veces necesitamos las cosas de esta vida para ser plenos y satisfechos. Amado hermano, no, la verdadera oveja, lo suficiente para él es Cristo. ¿Está aquí, hermano? Porque Él es la puerta. ¿Está aquí? Pero todavía hay gente que necesita lo demás. Todavía hay gente que viniendo, asistiendo, yo sé que a esta iglesia no, a otra iglesia, asisten buscando suplir su vida con otras cosas. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Cristo tiene que ser suficiente. ¿Está aquí, hermano? ¿Es suficiente Cristo en usted? ¿De verdad? ¿Usted sigue a Cristo? ¿Usted obedece su palabra? ¿Usted reconoce su voz? ¿Usted no sigue falsos pastores, sino que sigue al pastor de los pastores, a Cristo? Ayúdenos al Señor. Dios nos bendiga. Amado hermano, el ciego que estaba en el capítulo 9 fue expulsado porque confesó a Cristo, porque reconoció que era el Dios, el Hijo de Dios, el Señor de los señores, y Él le había sanado, lo reconoció, y al reconocerlo fue echado de esa religión. Y Cristo se paró en la puerta de la oveja y lo llamó a un nuevo redil. Amado hermano, a lo mejor usted y yo hemos estado en la iglesia, no sé cuántos años llevamos en el Evangelio, y a lo mejor estamos tan ciegos como ese ciego. Pero hoy día está aquí la puerta.
Hoy día aquí está Cristo para sacarnos de esa religión que no produce nada en nosotros, para sacarnos de ese estado que no nos satisface. ¿Está aquí, hermano? Para sacarnos de ahí y llevarnos y pasarnos a un redil nuevo donde hay vida eterna. En el judaísmo no había vida eterna. La salvación es Cristo. La salvación es Cristo, por eso Él dice, yo soy la puerta. Salgan de ahí y vengan, pasen por aquí a una vida nueva, a una vida eterna, a una vida plena, a una vida que satisface. ¿Está aquí, hermano? Hoy día tenemos que satisfacernos en el Señor, adorando a Cristo, cantando al Señor, adorando su nombre, exaltando su nombre. Él es suficiente para mí. No me ha ido bien en la vida, no me fue bien en esta semana, pero lo tengo a Él. ¿Está aquí, hermano? Estoy luchando con una enfermedad y Dios no me ha sanado, pero lo tengo a Él. Y Él es todo para mí. Quizás no tengo un título de la universidad, quizás las cosas no se me dieron, pero conocí a mi Señor y mi Salvador. Él es suficiente para mí. ¿Está aquí, hermano? ¿Está aquí? Porque cuando nosotros pasamos por esta puerta, cuando pasamos por Cristo, cuando yo entrego mi vida al Señor, todo lo demás pierde el valor. Y Él lo llena todo. Él lo suple todo. Está aquí. Y caminamos con esperanza, con confianza, con seguridad. Sabemos que un día Él vendrá. Sabemos que un día Él nos vendrá a rescatar. Sabemos que un día esa bendita esperanza se cumplirá. Y le sigo y me someto y hago su voluntad y me niego y dejo lo malo y dejo el pecado y dejo esta vida y dejo esta suciedad, porque Él es suficiente para mí. Él es suficiente para mí y no quiero perderlo y no quiero perder este tesoro maravilloso. Él es suficiente para mí. Wow, hermano. Cuando estás en Cristo, aunque haya pan solo, tú cantas al Señor. Aunque no haya mucha abundancia, el Señor lo suple todo. Él lo llena todo. Porque la verdadera oveja se suple con Él. La verdadera oveja se suple con Cristo. Él suple su necesidad. Es un amor, hermano, no sé si me entiende. Es como cuando tú estás enamorado. No sé, a lo mejor yo no puedo tener nada, pero si tengo al amor de mi vida, mi esposa, lo tengo todo, no me falta nada. La verdad, tenga poroto, tenga lenteja o no tenga para comer, no sé, de alguna manera vamos a salir adelante. Hermano, cuando tú amas a Dios, cuando tú has entregado tu vida al Señor, hermano, Él lo suple todo. Por eso que hoy día hay muchos hermanos tristes, amargados, ese, porque Cristo no es suficiente para ellos. Porque Cristo no alegra sus vidas. Se alegran cuando se compran algo. Y está bien por eso, que bueno, que te comprís lo que sea. Si Dios te permite prosperar, comprar cosas, gloria a Dios por eso. Pero el que suple realmente mi vida tiene que ser Cristo. Porque lo demás se va a acabar un día. Lo demás se va a echar a perder un día. Lo demás se va a polillar, pero Cristo nunca se acabará, nunca se terminará. Siempre estará en nosotros, siempre estará ahí fortaleciéndonos, animándonos, acompañándonos. Cuando nadie quiera estar con nosotros, ¿quién va a estar? Cristo.
Él va a estar ahí. Él va a estar ahí. Por eso que Él es suficiente. Lo demás tiene un valor pero secundario. Pero mi Cristo, Él es fundamental. Él es esencial en mi vida. Porque sin Él de verdad que me muero. Sin Él de verdad que nos perdimos. Sin Él de verdad que nos convertimos en unos animales, en unas bestias. Porque somos todos malos. Solo Dios nos pudo transformar. Por eso lo necesitamos. Él tiene que ser suficiente en nuestra vida. Él es la puerta. Él es la puerta. Salgamos de esa religión y pasemos por la puerta. Y Él nos dará vida eterna. Suplirá toda mi alma. Suplirá todo mi ser. Wow, hermano. Es tremendo, hermano. Cuando el Señor llena toda tu alma. Cuando eres una oveja verdadera. Cuando oras en los secretos. Wow, hermano. Él te llena. Wow, te levantas aunque tenga un problema así de grande, te levantas con fe, te levantas con convicción, porque Él suple todo. Necesitamos pasar por la puerta. Necesitamos salir de la religión y pasar a una vida nueva. A una vida donde hay gozo, a una vida donde hay alegría, a una vida donde hay esperanza. No te estoy hablando de una vida extraña, de una vida donde no te afecten las cosas. No, si somos seres humanos. Pero dentro hay una convicción que te mantiene de pie. Hay una convicción que te hace mirar el horizonte con fe. Hay una convicción de que no estoy solo, de que hay un Dios que vela por mí, de que hay un Dios que entregó su vida por mí, de que hay un Dios que entregó y derramó su sangre por mí. Wow, hermano. Mira, yo no conozco tu vida, pero hoy día aquí está la puerta. Aquí está Cristo. Aquí está el Señor. Necesitamos tener vida eterna. Necesitamos que el Señor supla toda nuestra vida. ¿Cuántos lo anhelan? ¿O cuántos lo quieren? Yo sé que no es fácil, porque todo lo demás va a perder el valor. Y Cristo suplirá toda tu alma. Porque Él es el buen pastor. No es como los fariseos. Él se preocupa del bienestar. Se preocupa del bienestar de su oveja. Los demás te van a criticar. Los demás te van a decir, ¿para qué tanto? ¿De dónde? Si tú no eras así, ¿pero qué te hizo? No, Jesucristo no se va a preocupar de crítica. Jesucristo se va a preocupar de tu bienestar, de que tú estés bien, de que estés en paz, de que tengas salvación y convicción y tranquilidad. Que pase lo que pase, un día estaremos con Él por una eternidad. Esa es nuestra bendita esperanza. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie.